Bien amigos, en esta ocasión vamos a hablar de factorización. En este caso tocaremos el tema en particular de factor común. Ok, comencemos. Factor común es un método, uno de los métodos con que se trabaja la factorización. Podríamos definir la factorización como escribir una expresión en forma de producto. Es decir, por ejemplo, comencemos con algo muy sencillo. Si yo tengo, por ejemplo, el número 15 por acá, y yo lo quiero escribir de forma factorizada, es escribirlo en forma de producto, es decir, que 15 es lo mismo que 5 por 3, por ejemplo. ¿Listo? Esto sería en cuanto a un ejemplo con números. Pero la factorización generalmente o casi siempre se trabaja a nivel de álgebra. Entonces, ya esto de 15 igual a 5 por 3, podríamos verlo de una forma diferente y llevarlo a la parte de álgebra. Entonces, comencemos con este método de factor común. Ok, primero que todo, recordemos que la palabra factorización está relacionada con la palabra factor. Y la palabra factor se llama a cada uno de los elementos o de los términos que componen una multiplicación. En este caso, el 5 y el 3 serían factores. Podríamos decir que 5 y 3 son factores del 15. Porque en la operación multiplicación, cada uno de los factores o cada una de las expresiones que intervienen en la multiplicación se le llaman factores. De ahí la palabra factorización, que es expresar como en forma de producto, es decir, en forma de multiplicación. Entonces, vamos a llevar esto al campo del álgebra. Vamos a realizar varios ejemplos muy sencillos. Comencemos con el primer ejemplo. Digamos, si yo tengo la expresión x a la 4 más x a la 7 y yo quiero factorizar esto a través de factor común. Ok, entonces, por otra parte, el tema que vamos a trabajar es factor común. Ya explicamos la palabra factor, ahora vamos a ver la relación que con la palabra está común. En matemáticas, cuando se habla de común, se dice o se refiere a cosas que son iguales. Común, expresiones que son iguales o términos iguales. Entonces, aquí tenemos esta expresión para factorizarla a través de factor común. Es decir, nos preguntamos, ¿qué hay de igual entre x a la 4 y x a la 7? Entre estos dos términos, ¿qué hay de igual? Bueno, lo que tienen de igual es que tienen x ambos. Entonces, eso sería un factor común, la x. Pero cuando se trabaja en álgebra, a esa x hay que colocarle un exponente. Y el exponente de esa x será el menor de los que aparezcan aquí. En este caso tengo 4 y 7, entonces sería x elevado a la 4. Toda esta expresión x a la 4 se dice que es el factor común de estos dos términos. Bien, ahora aquí tenemos varias formas de hacer esto o varias formas de analizar este ejercicio. Voy a explicárselo de diferentes formas. Vamos a comenzar o a continuar con la forma que ya llevaba. Sacar el factor común es muy fácil, lo que se repite en ambos o lo que está común, lo que está igual y el exponente es el menor. Luego viene por, podemos escribir un puntico para indicar por o simplemente no escribimos nada, sino que colocamos un paréntesis y ya sabemos que x a la 4 se va a multiplicar por lo que vamos a escribir ahí adentro. Ahora, quiero que se den cuenta de lo siguiente. Aquí adentro van a haber tantos términos como los que tenga la expresión que voy a factorizar. Como ven, x a la 4 es un término y x a la 7 es otro término. O sea que adentro van a quedar dos términos, uno relacionado con cada uno de estos. Es muy importante tener en cuenta eso. Aquí adentro van a quedar dos términos. Voy a hacer así, diciendo que aquí va a quedar un término. Y como aquí dice más, sigue más. Y ahí al lado va a quedar otro término que ahora vamos a descubrir. Vamos a descubrir qué es, de qué se tratan esos dos términos. Ahora vamos a analizar lo siguiente. Para saber los términos que van a estar aquí adentro, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Cada uno de estos, x4, escribirla por acá abajo, x4, se divide entre el factor común, que es x4. Resolvemos y esa división da 1. Es igual a 1. Esta parte de las divisiones podemos ver los videos anteriores donde explico cómo dividir expresión algebraica y esto va a dar 1. Aunque podríamos dar un breve repasito aquí. Sabemos que delante de la x a la 4, si no hay nada, si no hay ningún coeficiente, no hay ningún número ni nada, sabemos que el coeficiente que va ahí es un 1.
Y aquí tampoco tiene coeficiente, entonces el coeficiente es 1. Entonces tendríamos 1 entre 1 da 1, aquí está este 1. Ahora, ¿por qué las x desapareció? Lo que pasa es que aquí tengo x4 entre x4. Y al dividir expresiones algebraicas con la misma letra o la misma base, simplemente se restan los exponentes. O sea que para las letras, realmente aquí al lado diría x a la que a la 0. Porque restamos 4 menos 4 da 0 y digamos que este vendría siendo el resultado parcial. Ahora, x a la 0, en otro momento también habíamos dicho que x a la 0 equivale a 1. O sea, esto es lo mismo que tener 1. Si x a la 0 vale 1 y como acá hay un 1, este 1 realmente multiplica a lo que valga esto. Entonces, como esto vale 1 y aquí hay un 1, entonces al multiplicar 1 por este 1 da 1. Pero para evitar todo ese razonamiento, simplemente si vemos dos expresiones iguales, completamente iguales, la división da 1. Recordemos que si yo tengo 8 entre 8, eso va a dar 1. Si tengo 20 entre 20, eso da 1. Si tengo 1000 entre 1000, eso da 1. O sea que si tengo x entre x, eso da 1 porque estoy dividiendo cosas iguales. Y si tengo, en este caso tenía x a la 4 entre x a la 4, al dividir cosas iguales también va a dar 1. Entonces esta es otra razón por la cual decir que esa división da 1. Incluso hasta una forma muy sencilla de ver esto también podríamos hacerlo de la siguiente manera. Si yo tengo dos expresiones iguales, también las puedo eliminar o cancelar. Y como se canceló todo y es división, eso es igual a 1. Ahora, ¿en qué caso no da exactamente 1, pero que se cancelen? Por ejemplo, si yo tengo x4, pero una de esas tiene un coeficiente. Por ejemplo, digamos que aquí haya un 3. Entonces aquí decimos que esto se cancela y solamente da 3. O sea, en ese caso la respuesta no sería ya 1, sino 3. Ok, entonces vamos a borrar todas estas ideas que no tienen que ver, era simplemente para explicar algo del por qué esa división da 1. ¿Listo? Entonces lo que me dio lo escribo en el primer resultado, aquí en la primera interrogación. Recordemos, estoy dividiendo el primer término entre el factor común y la división me dio 1. Entonces vamos a borrar esta división, esta interrogación y coloco 1. ¿Qué viene aquí? La división de x a la 7 entre o sobre el x a la 4, que es el factor común. Hacemos la división y ya sabemos que al dividir simplemente se escribe en la misma base y se restan los exponentes. 7 menos 4 da 3. Entonces el término que hemos descubierto que hace falta ahí, borramos y es x elevado a la 3. Y ahí estaría resuelta nuestro primer ejercicio de factorización. Si hubiesen más términos, igual. Si aquí hubiesen 3 términos, aquí quedaban 3 términos. Aquí hay 4. Vamos a hacer otro ejemplo donde hayan 3 términos. Digamos que tenemos x a la 6 menos x a la 5 más x sola. Vamos a factorizar esto a través de factor común. ¿Cómo se hace? Ya dijimos que se tomaba lo que se repetía, lo que estaba común, lo que estaba igual. En este caso es la x, la escribo aquí abajo. Y el exponente es el menor. Cualquiera podría pensar, el menor es 5, voy a escribir 5 y resulta de que no, el menor no es 5. Entonces, porque el menor aquí realmente es 1, porque sabemos que si hay una x sola, el exponente de ella es 1, aunque no esté escrito, el exponente es 1. Lo escribí ahora para que vieran claramente que ahí va un 1 y al tomar el menor sería 1. Pero sabemos que los exponentes 1 o coeficientes 1 no los escribimos, dejamos eso así. Entonces, el factor común sería x elevado aquí a la 1, que no lo vamos a escribir. Luego hacemos lo mismo que acá por, es decir, paréntesis, o podemos escribir un punto si queremos indicando por. Entonces, lo mismo que hice la voy dividiendo. En este caso vamos a dividir de una forma directa. Voy dividiendo cada uno de estos términos entre el factor común. X a la 6 entre x a la 1, recuerden que se restan los exponentes, 6 menos 1 da 5 y acá adentro escribo x a la 5. Como el término que sigue está negativo, entonces aquí escribo negativo y divido x a la 5 entre x a la 1, resto 5 menos 1 da 4, entonces aquí queda x a la 4. Como el término que sigue dice positivo, entonces escribo más. X a la 1 entre x a la 1, recuerden, estoy dividiendo dos cosas iguales. Recuerden cómo se cancela y queda 1. Listo, y este sería el resultado de esa división. Esto se puede complicar un poco. La factorización por factor común se complica un poco. Se complica no es tanto que realmente sea difícil, sino que hay un ingrediente nuevo cuando los coeficientes son diferentes de 1. Porque si no hay coeficientes, todos los coeficientes que hemos trabajado hasta ahora son unos.
Pero digamos que el coeficiente no son 1, sino que son 5, el otro sea un 8, el otro sea un 15, por ejemplo. Veamos cómo se hace en ese caso. Ok, digamos que vamos a resolver este ejercicio. La parte de las letras se hace exactamente igual como la aprendimos anteriormente, solo que hay una variación porque hay unos coeficientes diferentes de uno, hay unos números. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar el máximo común divisor entre esos coeficientes, es decir, el máximo común divisor entre el 4 y el 16. Entre esos dos tenemos que buscar el máximo común divisor. Reviso el 4, reviso el 16 y vamos a ver cuál sería el máximo común divisor. Bueno, para el máximo común divisor podemos pensar de diferentes formas. La idea es hacerlo lo más fácil posible, la forma como ustedes lo vean, que esto se puede resolver de una forma muy sencilla para no complicarnos. Bueno, les voy a decir de diferentes maneras. Una forma es la siguiente: buscar un número en donde el 4 se pueda dividir con ese número y el 16 también se pueda dividir con ese número, que la división de exacta. Y además que ese número sea el más grande posible. Eso es lo mismo que hallar el máximo común divisor entre 4 y 16. Entonces, no sé si ya lo notaron, ese número es el 4. ¿Por qué? 4 entre 4 da 1 y 16 entre 4 da 4. O sea, el 4 divide a estos dos simultáneamente y además es el más grande. Alguien puede pensar, el 2 también los divide. Claro que sí. 4 entre 2 da 2, porque 2 por 2 4, y 16 entre 2 da 8, porque 8 por 2 16. Pero el 4 es más grande que el 2, entonces en este caso tomaríamos el 4. ¿Y qué se sigue? Escribo, el factor común de los números es 4, voy a escribirlo por aquí. Otra forma de ver esto es que 4 es lo mismo que 4 por 1. Y el 16 es lo mismo que 4 por 4. Entonces de aquí lo que habíamos dicho en principio, el factor común, como vemos el factor, es decir, lo que están como multiplicados, común, es decir, lo que está igual entre estos dos, es el 4, porque el 4 está aquí y también el 4 está acá. Y es el mayor, porque cualquier otra combinación de esto y que sea común me va a dar menor que 4. Entonces aquí tengo 4 por, bueno, todavía no porque me faltan las letras. Entonces en cuanto a las letras ya dijimos que el factor común de la letra es la X con el menor exponente que es 5. Lo mismo por, abrimos paréntesis y ahora vamos a dividir. 4x a la 8 entre 4x a la 5. Aquí los números, los coeficientes se dividen normalmente, es decir, 4 entre 4 da 1. Vamos a escribir el 1 para que sepan ahí. Y en la parte de las letras restamos los exponentes. 8 menos 5 da 3, entonces queda un 1x a la 3. Más 16 entre 4 da 4, entonces aquí escribo 4. Y en cuanto a las letras, estas dos se eliminan, recuerden, como son iguales, se eliminan y solamente queda 4 solo. Aquí también pudimos haber eliminado ese 1, no escribirlo. Recuerden que el coeficiente cuando es 1 no lo escribimos. Bien, entonces aquí tenemos ese otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo en donde involucremos coeficientes diferentes del 1. Por ejemplo, podríamos tener, digamos, un 8x a la 5 menos, digamos que tenemos un 12x a la 7. ¿Cómo factorizamos eso? Factor común de los números. Recuerden el número que sea el más grande posible que pueda dividirse con estos dos. Los divida ambos. Lo podemos pensar, de pronto ya se les ocurrió a ustedes, el 8 es 4 por 2 y el 12 es 4 por 3. Es cierto que el 8 es 2 por 4 y que el 12 es 2 por 6. Entonces, como ven, en esta línea vemos que el factor común para estos dos, observamos que es el 4, lo tenemos ahí, factor común 4, y aquí también vemos que el factor común también podría ser 2, pero el 4 es más grande y no hay ningún otro más grande que el 4 que los divida ambos. Por lo tanto, el factor común aquí de los números es el 4. Entonces aquí abajo voy a escribir 4 y de las letras sería x a la 5 porque es el menor exponente. Entonces x sería por, y vamos dividiendo. 8 entre 4 da 2. Y como están iguales 5 con 5, aquí ya esta parte se elimina, desaparece. Como sigue menos, escribo menos. 12 entre 4 da 3. Y 7 menos 5 da 2. Es decir, que queda x, la parte de x queda x a la 2. Bueno, antes de ir finalizando este video, quiero que observen lo siguiente.
Miren que si vamos distribuyendo aquí, si multiplicamos esto, obviamente me tiene que dar la expresión que está acá. Si se dan cuenta, 4 por 1 me da este 4. Y el 4 por este 4 me da el 16. Y si multiplicamos x a la 5 por x a la 3, da x a la 8. Y como aquí está, y si multiplicamos 4x a la 5 por 4, da 16x a la 5 que está aquí. Esa es una forma como de confirmar o verificar que y la factorización está correcta. Aquí, como ven, 4 por 2 da 8. Y x a la 5 queda ahí. Y aquí 4 por 3 da 12. Ahí está el 12. Y x a la 5 por x a la 2, x a la 7. Recuerden que cuando uno multiplica, se suman los exponentes. Otra forma también de ver esto rapidito es restando la parte de los exponentes. Aquí tengo 8, menos 5 es 3. Y 5 menos 5 es 0, es decir que no aparece la x. Y aquí lo mismo. 5 menos 5 es 0, no aparece la x. 7 menos 5 es 2. O sea, tenemos diferentes formas de ver esto para confirmar nuestro resultado. Y bien, esto ha sido todo por este video. Espero cualquier cosa, cualquier detalle en los comentarios y nos vemos en el próximo video.